hormonas de estrógenos y progesterona también contribuye a la menstruación en el útero. Entonces es en la forma en la que se relacionan estos dos ciclos, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. ¿Le puedes hacer zoom, por favor, en la parte de arriba? No, ¿aquí? Sí, bueno, entonces ahí podemos observar que este eje tiene una regulación, disculpen el ruido, entonces podemos observar que este eje tiene una regulación más superior. En este caso este eje se le denomina hipotálamo, hipófisis, ovario. Y en este primero tenemos factores liberados por en este caso es el factor liberador de gonadotropinas. Y ese factor liberador de gonadotropinas va a actuar sobre la hipófisis anterior y a su vez, al estimular a la hipófisis anterior se van a liberar estas dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Cada una de ellas respectivamente va a actuar sobre una célula en específico. En este caso, la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de la teca y la hormona folículo estimulante va a actuar sobre las células de la granulosa. ¿Le subes un poquito, por favor? ¿Le subo? Pues, y entonces, al actuar sobre esas células, va a estimular que cada una tenga una acción diferente. En este caso, las células de la teca van a producir andrógenos y esos andrógenos van a ser enviados a las células de la granulosa y va a ocurrir la síntesis de progestágenos y de estrógenos. A su vez, esas concentraciones de estrógenos van a actuar sobre los órganos reproductores, sobre algunos otros órganos, como por ejemplo el útero, y va a actuar o va a ser su efecto. Y esas concentraciones también, al verse aumentadas o al verse disminuidas, van a generar un eje de retroalimentación positiva o negativa. En el caso de que estén presentes o en exceso esas hormonas, van a generar inhibición a nivel central y pues básicamente esa es la forma en la que se regula o las concentraciones de estas hormonas. La siguiente, por favor. Y bueno, en este diagrama general podemos observar en la parte inferior lo que ya les había comentado mi compañera, que es como el ciclo endometrial, y la fase o la forma en la que yo les estoy hablando es la fase folicular y la fase lútea del ciclo ovárico. Entonces aquí podemos observar que un evento muy importante que se lleva a cabo durante esta fase o el ciclo ovárico es la ovulación. Observar que las concentraciones tanto de hormona luteinizante como de hormona folículo estimulante van a aumentar pues en pequeñas cantidades en las partes iniciales, en la fase folicular. Y podemos observar que donde tiene un pico muy alto la hormona luteinizante es en la etapa de la ovulación. Posteriormente esas dos hormonas van a caer y las dos hormonas que van a aumentar son la, la progesterona y el estradiol, producidas por el cuerpo lúteo. Y a su vez, cuando el cuerpo lúteo va a degenerar, es donde tenemos esta caída de las concentraciones de estas hormonas, y es donde se lleva a cabo o donde inicia que es donde se empieza a descamar este epitelio. Y básicamente, digamos, esa es la correlación que existe entre el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Y bueno, el doctor me dijo a mí también que explique mis fases aquí. ¿De una vez las digo, doctor? Sí, por favor. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar en este esquema que inicia del día 0 al día 28 y luego se va a repetir. Entonces, todo este esquema se va a dividir básicamente en dos fases, la folicular y la lútea, y el día 14 se da la ovulación. Y los primeros 4 días son de la menstruación o el sangrado vaginal, y luego ya estas fases. Entonces vamos a empezar con la fase folicular o proliferativa. Preovulatoria, espero que sí se vea mi
mi mouse. Entonces, después del periodo menstrual, el recubrimiento uterino va a volver a crecer, va a proliferar y el endometrio se va a transformar en un endometrio de tipo secretor. Los niveles aquí, como vemos, de estradiol, el azul, y progesterona, el verde, van a ser al inicio bajos. Vean, este es el número 0, van a estar bajos. Entonces, en esta fase, el nivel de la hormona folículo estimulante, que es la FSH aquí, va a estar más aumentado. Vean cómo está más arriba. Y va a estimular el desarrollo de varios folículos reclutados, como ya nos comentaba Saúl. Además, los folículos en desarrollo van a producir la hormona inhibina, que es esta negra, de color negra. Y esta va a inhibir la secreción de FSH, pero no la de LH. Por eso vemos aquí como la LH está más alta que la FSH. Y los niveles de estrógeno, especialmente los del estradiol, van a aumentar de manera exponencial, vean aquí. Lo cual también comienza posteriormente por si se da un posible embarazo. Nada más lo comienza a preparar. Pero bueno, y también estimula la producción de la hormona luteinizante. Vean, esta cómo va a estar más estimulada que cualquier otra. Y luego 1 o 2 días después de la elevación de la FSH, aquí, los folículos ováricos reclutados van a incrementar la producción de estradiol también, y el cual va a aumentar LH y la FSH en esta parte. Y por término medio se dice que la fase folicular va a durar unos 10 días, aquí como vemos del 4 al día 14, y de las 3 fases esta es la que puede variar más en cuanto a duración o longitud de las otras. Esta tiende a ser más corta cerca de la menopausia, y esta fase va a acabar cuando el nivel de la hormona luteinizante aumenta de modo muy acusado, o sea, en pico, y la subida va a culminar con la liberación del óvulo y marca el inicio de la siguiente fase, que es la fase ovulatoria, que ya nos estaba hablando Saúl. Entonces, esta fase comienza cuando se produce el pico de los niveles de hormona luteinizante, y esta hormona va a estimular a la folículo estimulante, que es esta, y se va a aproximar a la superficie del ovario para que finalmente se rompa y se libere el óvulo. Y en esta fase ovulatoria dura habitualmente entre 16 y 32 horas y va a acabar con la liberación a 12 horas después del aumento de la hormona luteinizante. Y el óvulo puede fertilizarse hasta un máximo de unas 12 horas después de su liberación. Y los niveles de estrógeno alcanzan su punto máximo justo antes de que esto ocurra, y ya después ven aquí justo antes de la ovulación, y después van a disminuir poco a poco. Ahora vamos a ver la fase lútea, postovulatoria o secretoria. Este es el tiempo entre la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente. De la siguiente menstruación. Y este es cuando el cuerpo se va a preparar para un posible embarazo. Se va a producir en esta mucha progesterona, como ya había dicho Saúl. Los niveles van a aumentar, después van a disminuir. Ahorita les diré por qué. El folículo dominante que se da aquí se va a transformar en un cuerpo lúteo luego de la liberación de este óvulo. Y la longitud de esta fase es más constante que la de folicular. Esta va a durar en promedio unos 14 días, como podemos ver, después de la cual, en ausencia del embarazo, pues el cuerpo lúteo se va a degradar. Y el cuerpo lúteo en esta fase va a secretar principalmente progesterona en cantidades muy crecientes. Va a alcanzar su pico y de 6 a 8 días después de la ovulación. La progesterona también va a estimular el desarrollo del endometrio secretor, que es necesario para la implantación del embrión. Y pues aquí no viene, pero en unas tablitas vienen como los niveles de temperatura que se tiene, pero como es termógena, la temperatura corporal basal va a aumentar 0.5 grados aproximadamente durante esta fase. Y como los niveles circulantes de estradiol aquí y de progesterona e inhibina, que vemos aquí abajo en negro, son más altos que durante la mayor parte del cuerpo lúteo. Los niveles de LH, aquí en amarillo, y FSH, aquí en rojo, ven cómo están disminuidos.
van a ver aquí como tienen un pico de descenso muy brusco. Y el cuerpo lúteo pues se va a degenerar en el cuerpo albicans. Pero si se produce la implantación, el cuerpo lúteo no se va a degenerar, sino que va a permanecer funcional en la gestación inicial, apoyado por la gonadotropina coriónica humana producida por el embrión en desarrollo. Y pues esta fase también se le llama secretora por lo que ya les había dicho, que el recubrimiento uterino ciertas sustancias químicas que van a ayudar a mantener un embarazo temprano, o si no hay embarazo, pues el recubrimiento uterino se prepara para descomponerse y desprenderse y dar la menstruación. Y bueno, la menstruación ya se las había dicho, pero pues en este esquema podemos decir que el día 1 es donde empieza a caer el endometrio, lo cual ocurre al degenerar el cuerpo lúteo, como ya vimos en la fase anterior, y no vamos a tener casi progesterona, vean, casi en cero, está prácticamente cero. Y que mantenía al endometrio en su lugar, entonces al caerse va a empezar a desprenderse el endometrio. Y pues este endometrio va a estar lleno de líquido y nutrientes destinados al futuro embrión. Si ningún óvulo ha sido fertilizado, pues los niveles de estrógenos y de progesterona son muy bajos, como aquí vemos. Y como resultado, las capas superiores del endometrio se desprenden y sobreviene la menstruación. Y eso sería todo. ¿Pueden regresar su diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Esa. Sí. Bueno, como les mencionaba, es algo muy complejo, un poquito difícil de poder entender los acontecimientos del ciclo ovárico, del ciclo endometrial, pero con este dibujito que tiene, lo que dijeron sus compañeros, es muy fácil poder entenderlo. Nosotros con un ciclo menstrual va desde el día 0 hasta el día 28. El día 14 es cuando su ovulación. La primera fase, que se llama fase proliferativa, está dada principalmente por una hormona que se llama estrógeno. Cuando hay un embarazo, actúa la siguiente hormona que se llama progesterona. Y la progesterona es la que le va a permitir al embarazo poder anidarse y poder darle un seguimiento, y la progesterona es la que va a dar una futura placenta. Si no hay embarazo, obviamente los niveles de progesterona empiezan a disminuir y es cuando produce la menstruación. Yo creo que con este cuadrito queda mucho mejor entendible lo que es este tipo de ciclos. Apréndanse este ciclo de examen. Cuando yo les haga la pregunta que mencionen los ciclos, tienen que poner este dibujo y explicarme cada una, así como viene la LH de color amarillo, la FSH de color rojo, etc. Y tienen que dar una breve explicación de lo que es el ciclo menstrual. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, doctor. Bien, ¿cómo puedo compartir yo una presentación? Ya voy. Ya está. Ok, ¿dónde le pico para que yo ponga mi presentación? Hasta abajo a la derecha ¿Presentarse dice ahora? Ajá. Tu pantalla completa, una ventana. Ahí yo le puse pantalla completa, pero no podía volver aquí. No sé si alguien más pueda, sepa otra manera. Para que yo les Cuando ponga yo una... compartí la ventana y ya seleccioné cuál de las que tenía en mi computadora. A ver, ¿cómo? Cuando yo presenté, seleccioné la de solo proyectar una pantalla y seleccioné solamente mis diapositivas.
O sea, tu pantalla completa. Ujú. A ver. Mm. No me la acepta. ¿Quién puede poner la presentación que le subí? ¿Alguien puede? Sí, doctor, déjeme verla. Ok. Entonces, hay ciertas características para sus temas en PowerPoint. Después pueden jugar con todo lo que quieran con el PowerPoint, porque tiene muchas funciones. Pásame a la siguiente, por favor. La siguiente diapo, ¿se puede? Ya le cambié, ¿no se ve? Está la tercera. Sí. ¿No había una antes de esa? ¿Mande? Había una Esta, diapositiva antes de esa. esta, ¿no? ¿Qué dice Espera. esquema? ¿Ya la ve? Sí, esa. Bien, ¿para qué nos sirven las presentaciones de PowerPoint? Principalmente el contenido de las diapositivas deben de llevar prácticamente lo más importante de lo que ustedes nos quieran decir. Debe corresponder principalmente al tamaño, que debe ser prácticamente igual para todas. Debe tener un texto sencillo para que lo podamos entender. Debe ser claro, no echarle mucho rollo. Y prácticamente pues, es un resumen de lo que ustedes nos quieren dar como la clase. ¿Le cambias la siguiente, por favor? La letra tiene que ser grande para que podamos verla perfectamente sin problema. No se vale poner letras pequeñitas, letras grandes, letras medianas, intercaladas. La siguiente, vean, lo tienen que poner Arial 44. No lo pueden poner ni a 12, 18, 24, 32. Arial 44 podemos ver perfectamente el contenido de sus diapositivas. Si pueden poner inclusive Arial 36. Letras muy pequeñitas, nos va mucho trabajo ver lo que dicen las diapos, nos vamos a perder en lo que ustedes nos quieren dar de información. En lo que yo estoy leyendo las letras chiquititas, ustedes ya van a la mitad de la diapositiva y ya no entendí nada de lo que querían darme de información. Siguiente. Vean, demasiado pequeño. Tiene que ser grande. ¿Cómo calcularlo? Pues mirarlos de una distancia de 2 metros. Obviamente esto es para cuando damos exposiciones en los auditorios. Cuando una persona llega al auditorio, por lo regular siempre llegan tarde y sepan bien qué es lo que está dando el expositor en esas diapositivas. Ahorita, pues, ustedes lo ven en el celular, lo ven en sus labs o en sus computadoras personales. Y no hay, cuando ustedes vayan a una, de hecho esto les va a servir a ustedes como crítica
Cuando vayan a un congreso, cuando vayan a una plática, van a decir, no, pues esa diapositiva está muy cargada, no sirve. O la letra está muy chiquita, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita no hay problema, les vuelvo a repetir porque todos lo estamos viendo en nuestros aparatos, ¿no? Pero prácticamente cuando se hace estos temas en un auditorio o en un aula, tienen que ser de estas características. Texto sencillo. No hay que poner demasiados colores. Si ustedes se fijan bien, después de la D, la M casi no se ve, porque el fondo es del mismo color que la letra y se pierde totalmente la información. He revisado algunas de sus presentaciones y tienen algunas situaciones con los colores, con los fondos. Entonces, si ponen ese tipo de colores iguales que el fondo, se va a perder totalmente. Y aparte, es un distractor. En lo que estoy leyendo, lo que están diciendo, ya ustedes ya van en la segunda o la tercera línea. ¿Sí? No hay que poner demasiadas fuentes y estilos tampoco en las diapositivas. Siguiente. La regla principalmente es de 6 por 7. ¿Cómo es? No más de y no más de 7 palabras por línea. ¿Sí le entienden a esto? O sea, son 6 líneas por pantalla. Por ejemplo, en esta presentación tiene texto sencillo es 1, regla 6 por 7, 2, no más de 6 líneas por pantalla 3, y no más de 7 palabras por línea son 4. ¿Ok? Sí. Y no es decir, vean este ejemplo. Es un texto sencillo, pero tiene mucho rollo. Y obviamente el presentador va a decir, desde los inicios de la medicina, no, ya se pasaron. Va a decir, desde los inicios de la medicina moderna, la idea de la fecundidad y la maternidad constituyen bla, 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 bla. Y nos perdemos totalmente de lo que es, lo que quieren dar de un enfoque. O realmente lo que quieran ver. Hola. ¿Ok? Entonces, este tipo de presentaciones que tienen mucho detalle, regrésala por favor. No funcionan este tipo de diapositivas. No me va a dar mucha información, me voy a perder en lo que voy a estar leyendo con mis compañeros o con el expositor. La siguiente. Vean, esto es algo mucho más sencillo. Me está diciendo que los estados hipertensivos son del 6 al 10% de los embarazos, constituyen la morbilidad en segundo lugar de morbo y mortalidad en países en desarrollo, sus factores de riesgo, factores, etcétera. Esto es mucho más sencillo de que lo podamos ver. Si yo quiero, por ejemplo, de 6 a 10% de los embarazos decirle, y ponerles aquí, del 3 al 5% de embarazos gemelares, ya me necesidad de ponerlo. Esto es como, así es como deben de hacerse sus diapositivas. Algo muy importante también es poner en la parte de abajo de dónde tomé esos datos. Como nosotros vamos a manejar prácticamente las guías de práctica clínica, pues vamos a obviarlos con ustedes. Porque ustedes ponen al final la bibliografía y es válido hacerlo. Siguiente. Vean, igual cuando quieran, esto es demasiada información. Entonces, cuando yo les estoy diciendo de enero, Ciudad de México 11.325, ustedes a lo mejor ya están viendo septiembre y octubre y se pierden de la información básica que queremos dar. Entonces, este tipo de tablas no es adecuada. Siguiente. Vean, esto es totalmente diferente.
mucho más, puedo captarlo mucho mejor, ¿sí? Y es más práctico. Siguiente. Igual, aquí me voy a perder totalmente en la información que yo quiero dar. No quiero decir ni lo que estamos dando. ¿Qué muestras? ¿Quién sabe? ¿Y de dónde? Y vean las diferentes cuadritos con los colores. Cuando se da este tipo de exposiciones tienen que ir explicando, por ejemplo, hipertensión, y se pierden totalmente con esta información. Esto es totalmente diferente, más entendible, más comprensible, ¿sí? Poner este tipo de gráficas. Siguiente. Cuando hacemos diapositivas, pueden ustedes poner fotos. Una, dos. Las imágenes porque nos pueden orientar acerca de lo que estamos viendo. Obviamente, esto no van a sustituir al contenido. Si ustedes ponen imágenes exclusivamente, tienen que explicar cada una de las imágenes y qué es lo que quieren dar a entender en la plática. Pueden cargar en exceso y distraer, es decir, si ponen muchas imágenes o muchas fotografías, me voy a enfocar más en ver las fotografías que en ver como un texto. Siguiente. No utilizar ningún efecto. Porque si ustedes ponen algún efecto de sonido y alguien le recuerda algo chistoso que le haya pasado o el ruido le recuerda algo, se va a empezar a reír. Y eso va a ser como un distractor tanto para el ponente como para los compañeros. Entonces, por ejemplo, PowerPoint tiene muchos efectos de sonido. Puede provocar cierto efecto en algunas personas. Y eso te va a servir como distractor y ya no debe continuar con lo que estamos viendo. Es importante utilizar un fondo unicolor, no diferentes tonos de colores. Y las letras, igual. Blanco y en negro son muy útiles, pues ustedes pueden utilizar los que quieran, siempre y cuando la letra no aparezca igual que el fondo de su diapositiva. La siguiente. La transición distrae, es decir, han visto diapositivas que luego pasan de un lado hacia el otro, o de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o a veces se rompen. Y realmente pues eso no les va a aportar nada, no es práctico hacerlo. Es mejor utilizar aparecer y desaparecer. Ya veremos algunas presentaciones que yo tengo que hago en sus efectos para que vean la diferencia respecto a otro tipo de presentaciones. La siguiente. Que sea claro, mayúsculas. Las mayúsculas son más difíciles de leer. La forma convencional es la más sencilla. O sea, utilizar minúsculas. ¿Sí? A veces esto puede también ser un distractor. Siguiente. En secuencias. 1, hospital. 2, tococirugía. 3, ultrasonido. 4, urgencias, etc. Por ejemplo, datos de alarma obstétrica. Regresa al anterior. Datos de alarma obstétrica. Número 1. Número 2. Salida de líquido transvaginal. Número 3, etc. ¿Ok? Siguiente. Vean. Este tipo de presentaciones está muy cargada. Pásame a la siguiente. Ahorita regresamos a esta. Vean. Si yo pongo este tipo de presentaciones en forma pequeña, no la van a poder entender y no la van a poder ver bien. Pásame la anterior.
Si yo pongo esta diapositiva, tengo que empezar desde el lado izquierdo y seguir las flechas. Y en cada una de las tengo que hacer un breve comentario de cada parte para que puedan entenderme y puedan guiarme o guiarlos en cada una de las definiciones. Con esta diapositiva podemos ver perfectamente todo lo que les quiero dar a entender. Siguiente. Con esta no. Si yo lo pongo del lado derecho de la presentación, también la vamos a perder, porque es una imagen muy pequeña, que está centrado como una de las primeras que vimos. Siguiente. Vean, la comunicación es la clave. Se supone que el que es experto es el que está dando el tema. Se supone que todos tenemos que leer el tema. Si me surgen dudas, ¿a quién se las voy a preguntar? Pues al que hizo la presentación. Si tengo dudas, se supone que resolver. Si, por ejemplo, yo leí en algún libro algo diferente a lo que tú me estás diciendo, lo podemos comentar. Porque la comunicación es principalmente la clave. El texto sirve a la comunicación, pero no la sustituye. Acuérdense que esto es como un resumen de lo que yo quiero darles a entender. No es como tal las definiciones completas. Las imágenes y las fotos deben distraer, no poner demasiadas fotografías o poner fotografías tan relacionadas con el tema que estoy dando. Siguiente. Creo que es la última. Y ya son todas. Ok. ¿Dudas de esto? No, doctor. Digo, he estado revisando sus presentaciones. Hice algunos comentarios en algunas de ellas, pero en una de sus presentaciones, en el Google Maps, que es, por ejemplo, guía de práctica clínica, vigilancia de la atención de parto, ya puse algunas cosas. Episiotomías también puse algunos comentarios. Control prenatal, no he puesto nada porque me salieron como 1, 2, 3, en más de 10 diapositivas que hay que modificarlas. ¿A quién le tocó? Aquí, doctor. Sí, de hecho, ahorita en el receso las estuvimos modificando, pero ya casi están, de hecho. ¿Las volvemos a subir? Sí, la tienen que volver a subir porque están muy cargadas las diapositivas. Tienen que modificarle mucho. Del aborto espontáneo son como 1 o 2 diapositivas que tienen que modificar. Por eso es importante que ustedes suban sus presentaciones para que yo las pueda. Digo, desafortunadamente el fin de semana sube y no pude ver las 2 presentaciones que estaban para hacer los comentarios. Y qué bueno que no las vi, para que con este tema que les acabo de dar, de aquí en adelante, se supone que todas sus diapositivas y sus presentaciones tienen que estar bien. Subí tan 4 por presentar o por entregarlas a la brevedad en cuanto puedan para que me manden su cuestionario.
¿Todos vieron el cuestionario? ¿No Sí, tuvieron doctor. nadie ningún Sí, problema doctor. para verlo? No. No, ¿Sí lo vieron o tuvieron problemas? Bien, porque les voy a subir otro de lo que hemos visto. Y así les voy a ir subiendo cuestionarios referente a los temas que vamos a ver. Posteriormente, cuando empecemos a ver patologías, vamos a empezar a poner casos clínicos. Va a poner más interesante porque les van a salir más dudas. Cancela las rotaciones, lo que yo había comentado con la jefa de enseñanza y la de los internos, porque desafortunadamente este fin de semana había 8 pacientes de COVID. Entonces se ha estado incrementando el ingreso de pacientes de COVID al hospital. Entonces no van a ser guardias, por seguridad para ustedes. Y de hecho modificaron las guardias del... Entonces, los hospitales de la Ciudad de México están saturados. Entonces hubo un incremento importante de pacientes con COVID. Entonces, pues, espero que cuando termine todo esto, puedan tener la oportunidad de hacer guardias, pues, luz verde conmigo para que vayan a Mega a hacerlas. Pero por lo mientras, se cancela todo. No podrán ir al hospital a hacer guardias. ¿Dudas? ¿Comentarios, sugerencias, no, quejas? no, doctor. ¿Nada? Nada, ¿Ya doctor. vamos bien hasta ahorita? Vale, entonces hubo el otro cuestionario. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué tema es? Ahorita la checo. Comentarios. Ahorita la voy a echar. Y ahorita ya les pongo en el Google, en el Classroom, las modificaciones. Entonces, nos veríamos mañana. Si puedo, a las 12 yo les aviso para que nos veamos mañana a las 12 y veamos el tema que sigue. Y espero ya mañana que abra el Google y ya todos hayan entregado. Sí, doctor. ¿Vale? ¿Algo más? No, todo bien. Bueno, el que apareció ahorita por aquí es mi hijo Sebastián. Entonces anda aquí de latoso conmigo. Sí lo alcanzaron a ver. Sí. Bueno, él tiene el síndrome de... Y Doctor, creo que se está mandó apagando. un mensaje por WhatsApp. Sí, ya recuperé. Daniel les mandó en su grupo de WhatsApp algunas situaciones de embarazo adolescente. ¿Sí los leyeron? Sí, ¿Quién me puede dar?
¿Qué les pareció? ¿Han vivido algo igual? ¿Conocen algún familiar, algún conocido? ¿Qué hay por esas? ¿Nadie? Pues es como lo que nos comentaba el día de violencia obstétrica, historia de vida de nuestros pacientes, entonces no tenemos por qué juzgar y atenderlos de mala manera si realmente no conocemos pues todo lo que ellos traen atrás. Y si nosotros también le aumentamos a juzgarlos o a maltratarlos de cierta manera psicológicamente, pues eso también va a tener repercusiones en lo que es tanto en su salud física, pues también mental. Ok, ¿alguien más? Sí, yo. Sí, puedo ver. Esas situaciones, algunas muy similares, bueno, yo sí las he vivido en el hospital, donde las mujeres en verdad están pues en un trabajo de parto y están gritando antes de entrar a la sala de cirugía y voy a platicar con ellas y a veces los enfermeros ¿Pero en qué hospital? me pasó en ¿Pero en qué hospital? el de Chalco. Ajá. ¿Y qué fue lo que no te... Que los ¿Qué le doctores no decían me a la dejaban. paciente? Sí, de hecho yo intentaba tranquilizarla o algo así y me decían, no, entre más les hagas caso, más te van a estar, más van a estar quejándose. Y yo decía, pero pues es que están en trabajo de parto, o sea, de ser doloroso. Y me decían, no, voy a hacer otra cosa y ya pues, me iba. Eso era violencia contra el estudiante y violencia obstétrica. ¿Quién más ha Yo puedo dar estado en una. hospitales que haya visto? ¿Quién habla? Nosotros hemos estado Pues creo que la Gloria. mayoría. Perdón. Bueno, yo igual, bueno, con ellos, pues tuve la oportunidad de rotar en el hospital materno infantil y en una guardia me tocó que una ginecóloga le dijera a una adolescente, ¿verdad que no se sienten igual que cuando los haces? Cuando estaba en trabajo de parto. Y en ese momento, pues sí me pareció como algo muy, como que les causó gracia. Sí, se empezaron a reír. Entonces, pues a lo mejor no tenía bien la definición o bien clara de que era algún tipo de violencia. Para mí fue algo muy grosero, pero pues no dije nada y como vi que todos se rieron, dije, bueno, a lo mejor así es aquí en el hospital o algo así, porque yo la verdad nunca antes de empezar la carrera había tenido la oportunidad de estar en hospitales. Ok. Mariana, Ya ahora conociendo un poco más y con lo que usted mandó y leyendo un poco respecto a lo de las consecuencias de la violencia, te das cuenta y tal vez como mujeres, ¿no? Debe ser muy doloroso estar enfrentando un proceso difícil, fisiológico, doloroso, y a su edad, no sabemos, lo que usted mencionaba, no sabemos por qué se embarazó, qué es lo que está viviendo y que todavía la persona que la está atendiendo, pues la trate de esa forma. bueno, pues las doctoras, como tú mencionas, mujer, son las que más agreden a las pacientes. Tanto los médicos. Las médicas son las que regañan más a las pacientes. Mariana, ¿ibas a comentar algo? Pues sí, creo que la mayoría hemos tenido ese contacto o hemos percibido de esa manera en la Toco, por ejemplo, también en el Hospital General de Cuautla. A mí me tocó una vez en la Toco que el anestesiólogo le decía a una niña de 14 años que estaba gritando del dolor, que de seguro así también gritó cuando lo estaba haciendo. Entonces, pues, cero, pero pues como solamente estábamos dos internos, su servidora y el anestesiólogo, pues no pudimos, bueno, yo no comenté nada, pero los internos también pues agredían a la paciente de esa manera.
Y pues era una niña de 14 años. Y lo más seguro es que haya sido soltera. Efectivamente. Y tal vez por un proceso de violación. Que haya tenido contacto con pacientes así. ¿Nadie? Yo, Yo igual, pues creo que fue la misma situación. De hecho, creo que hasta estuve rotando junto con la compañera Ingrid, no sé si estoy en lo igual, fueron las mismas situaciones en donde pues regañaban como tal a las mamás en parto, bueno, sí, a las personas que estaban en trabajo de parto en esos momentos, y pues precisamente te decían que mientras más atención les brindabas, ellos decían como que les daban más lata. Y dice, entonces, pues preferimos dejarlas ahí, que estén solitas y pues atenderlas en el momento que realmente es necesario. Ok. Dar cuenta fue que había demasiadas pues pacientes en edad adolescente, entonces también eso influyó mucho en que no, como que las trataban mal, porque les decían que si ya tenían o tuvieron la mentalidad o la capacidad para ir a ser hijos, pues tenían la capacidad también de aguantar el trabajo, los dolores y pues estar sin sus mamás, porque ellas pedían entre sus gritos pues estar con las mamás. Su contraparte igual había doctores buenos, ¿no? También nos llegó a tocar algunos doctores que pues las acompañaron durante todo el trabajo de parto, estuvieron al pendientes y las trataron realmente bien. No todos, pero sí había algunos. Y en esos Ok. casos, doctor, en esos casos que veamos tipos de violencia, ¿qué podemos hacer? ¿Nada más callarnos o nada más nada? Ustedes como estudiantes y como internos, pues no tienen ni voz ni voto. O sea, a veces cuando hacen el internado van a aprender cosas que no deben de hacer. O sea, aprenden cosas, hábitos buenos y hábitos malos. Ya es decisión de ustedes si los continúan o no. Pero aprenden cosas que no deben de hacer cuando sean médicos. Eh, Afortunadamente pueden ver con violencia obstétrica a los médicos y a las enfermeras, ¿eh? Le pueden meter una queja en contra de un maltrato. Esa queja se va directamente a la dirección y a derechos humanos. Ya en la dirección pues, tienen que hacer notas o memorandos de que trates bien a la paciente, ¿no? Si ya llevas 3, pues ya es nosotros llamamos una nota mala a tu expediente y queda como antecedente, ¿no? Eso. Pero ahora sí las pacientes sí se pueden quejar, pueden meter un documento, se pueden quejar a derechos humanos. Ya si a ti te cae bien una paciente y ves que un médico la maltrata muy mal, pues dígalo, pues demándelo, señora. Pero no diga que yo le dije. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces todas las pacientes tratan bien. Les vuelvo a repetir, como por ahí mencionaba antes, de 10 pacientes son 10 embarazadas adolescentes. Por eso incluí el tema de embarazo de adolescente. ¿Alguien más? A ver, Daniel, platícanos algo, tú que tienes más experiencia. pues, bueno, igual no tengo mucha experiencia, pero, o sea, sí he tenido oportunidad de, ¿Fuiste ajá, pasante?
llegaste a pasar, rotaste por el servicio de gineco. Ah, sí. Sí, digo, o sea, sí, pero así mucha no, ¿eh? Este, pero sí, sí, en parte de lo que usted nos mandó, decía una parte de hay que, en lugar de criticar, hay que educar. Y como dice, o sea, bueno, en muchas ocasiones en las que tuve oportunidad de estar en gineco, o en el piso de gineco, o en tocos, cualquier parte, no nada más con personas jóvenes, hay personas que, por ejemplo, me acuerdo mucho de una persona, de una señora que tenía creo que 38 años, me parece, y era su sexto bebé. Entonces, el tiempo en que pasaba dentro de uno y otro bebé era muy corto. Y cuando llegó ahí, algunas personas, como dice, incluso enfermeras que ya conocían a la paciente de que pues ya había estado en varias. Y lejos de educarla o de orientarla en su, no sé, en su segundo embarazo, en su tercer embarazo, hacia tener un método de planificación o a que tenga una vida sexual, pues, orientada, la empezaban a regañar, le decían que si no entendía, que si ya era la otra vez, que si ya, y le decían que si ya quería vivir ahí. Una doctora le dijo que si no tenía televisión, que, o sea, ese tipo de comentarios, pues, pues en un momento como que pues hasta para el personal que está ahí, incluso hasta para el personal de limpieza que está ahí, se empiezan a reír, o sea, lo toman como algo pues chistoso. Sin embargo, la paciente en ese momento, pues con el dolor y con todo lo que le están diciendo, pues nada más se queda callada y no dice nada. Entonces, no necesariamente lo vi en una persona joven, sino ya era una señora, una persona adulta que ya tenía más de 3 bebés, y aún así, de tantas cosas que le decían, pues expresión de pues tristeza, de dolor y pues así como de toda regañada ya no saber qué hacer ni qué decir. Y así como Bueno, ella en muchas... hay algunas pacientes que, por ejemplo, como tú mencionas ese caso, tienen 6 hijos y lo primero que le decimos a las pacientes es, pues ya opérese, ¿no? ¿Para qué quiere más hijos? Entonces, ahí viene otro problema cultural que es el entorno familiar, ¿no? A engordar, si te operas vas a cambiar de carácter, si te operas, si tu marido se muere y consigues a otro, no te vas a poder embarazar, o la otra es que el marido ejerce violencia contra la mujer. Ajá, por ejemplo, ella decía que si se operaba, su esposo la iba a dejar y que se iba a conseguir a otra que le pudiera dar hijos, así que no se quería operar. Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes, pues se la vamos a hacer debajo del ombligo y no le va a quedar cicatriz. Y no se va a enterar mi marido de que me operó, ¿no? Entonces dice, opéreme, pero no le diga. Y lo hemos llegado a hacer. ¿No? Inclusive en la nota de alta no le ponemos que la operamos. Entonces luego le decimos a los pacientes, pues si usted es mayor de edad, usted decide. Por eso hay un consentimiento informado de planificación familiar, el familiar responsable y la paciente. Entonces sí hemos visto muchos casos de esos, ¿no? O hay pacientes adolescentes que tienen 19 años y ya tienen 3 hijos, y ellas dicen, opérenme, te opero. No, yo te opero. O pacientes de 20 años con 2, las operamos. Ya cuando veamos embarazo y adolescente, les voy a... se van a quedar más impactados de lo que van a leer. ¿Dudas? No, doctor. Creo que ¿Nada? no, doctor. No, creo que no. Bueno, entonces ya subí los comentarios de la presentación de fisiología de la contracción, ¿eh?
para que las vayan checando. Entonces, si empezamos a las 12, y ¿qué seguiría después? El siguiente tema. De contracción Control prenatal, doctor. sería el control del embarazo. El embarazo. Bueno. Muy bien. Ya vamos a entrar en controversias cuando entremos a la guía de práctica. Y entonces nos vemos mañana. Yo les aviso. Ay, se me va el internet. Entonces yo les aviso, ¿ok? Mañana a Sí, qué hora doctor. nos vemos. Sí, doctor. Sí, gracias. Vale, ahorita mando tu Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana. doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Y a todos. Buenas noches.